Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas, a poco más de 24 horas para lo que va a ser el último partido del elenco de Marcelo Gallardo en este semestre. Si bien es cierto que no habrá un gran descanso como suele haber cada vez que finaliza la primera mitad de cada uno de los años, porque este próximo fin de semana, no, el otro, ya arrancará la nueva liga profesional y es por eso que los jugadores apenas tendrán un par de días de descanso para volver a entrenarse a partir de la próxima semana de cara al siguiente campeonato. En este video vamos a referirnos un poco a los futbolistas que van a regresar para formar parte del partido justamente que tendrá mañana el más grande contra Alianza Lima, y también vamos a referirnos a muchas novedades en relación al mercado de pases, porque ha habido noticias, hay jugadores que pueden llegar a irse, otros que pueden llegar a venir, unos rumores bastante extraños que vienen de los medios brasileños que también vamos a estar mencionando, y además una mala noticia en relación a un futbolista que iba a ser parte del compromiso de mañana, pero que finalmente no podrá jugar el mismo. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el probable equipo que puede estar presentando Marcelo Gallardo mañana para recibir al conjunto peruano en un compromiso que técnicamente no define nada, porque River ya es el primero de su grupo, mientras que Alianza Lima está totalmente eliminado, no puede ni siquiera pelear por ese tercer lugar de la zona que haría que clasifique a la Copa Sudamericana. A pesar de esto, el millonario se jugará a ser el mejor de todos los primeros o uno de los mejores. Para ser el mejor de todos deberá esperar que Palmeiras pierda o empate su respectivo partido y el millonario ganar por una muy buena diferencia de gol. Para ser el segundo mejor hay más posibilidades porque dependerá justamente de esto último. Está peleando mano a mano con Flamengo y Estudiantes de La Plata para ser de los mejores primeros, porque recordemos que de esta manera en los octavos de final, en los cuartos de final y en las semifinales estará definiendo cada una de esas series en condición de local. Recordemos, por ejemplo, que en la edición del año pasado River terminó segundo en su grupo detrás de Fluminense, y eso hizo que en los octavos de final contra Argentino Junior y en los cuartos de final, cuando quedó eliminado ante Atlético Mineiro, tuviera que definir de visitante, y sabemos que a Gallardo le gusta generalmente definir de local. Hay que tener en cuenta que todo esto es en las rondas que siguen, a excepción de la final que se jugará en estadio neutral de Guayaquil en Ecuador. Pero vamos definitivamente con lo que va a ser el partido de mañana. Franco Armani volverá a ser el arquero recuperado de COVID, dio negativo. Recordemos que había 3 futbolistas con positivo de coronavirus, 2 de ellos dieron negativo, Armani y Pochettino, mientras que lamentablemente Javier Pinola volvió a dar positivo y por eso no formará parte de la delegación. Como lateral derecho aparece la primera duda, porque es cierto que en el partido contra Colo-Colo jugó Emmanuel Mamana, pero en un principio también se sabe que a Gallardo le gustan más los laterales que van más al ataque. También hay que tener en cuenta que el año pasado la idea del muñeco era que luego de la salida de Gonzalo Montiel, Alex Vigo fuera el lateral derecho y Robert Rojas terminó ganándole su lugar. Es decir, un central devenido a lateral terminó ganándole el puesto a un marcador de punta diestro. Es por eso que no hay que descartar que Mamana siga siendo titular, pero obviamente también está la duda de si Muñeco decide darle otra oportunidad a Herrera. La dupla de centrales, Paulo Díaz y Héctor David Martínez, esto no se mueve. El lateral izquierdo tampoco, será Milton Casco. Como mediocampista central regresa Enzo Pérez luego de haber cumplido la suspensión por acumulación de amarillas. Bruno Zuculini pasará a estar en el banco de suplentes. Enzo Fernández va a jugar seguro en la mitad de la cancha. De la Cruz también, es cierto que acá en el esquema lo pongo un poco más arriba a la derecha, porque todo va a depender de quién sea ese mediocampista, ese cuarto volante. Si es Agustín Palavecino, como lo fue ante el conjunto chileno, De la Cruz va a jugar por el sector derecho, tal como vemos en pantalla, mientras que si es Tomás Pochettino, De la Cruz pasaría a jugar como interno por izquierda y Pochettino pasaría a jugar como casi extremo por derecha. Santiago Simón hoy por hoy está bastante más relegado, mientras que los jugadores de arriba van a ser Ezequiel Barco por el costado izquierdo y Julián Álvarez sería la única referencia de área. En el banco de suplentes estarían los mismos futbolistas que estuvieron frente al equipo trasandino, porque no se ha recuperado claramente Juanfer Quintero, no estará a disposición Cristian Ferreira, y del futbolista que voy a hablar en un rato, que es Matías Suárez, tampoco va a estar disponible. Todas estas son ausencias que Gallardo espera ya tener a disposición para la primera fecha de la Liga Profesional. Se espera que con el correr de estos días todos puedan obtener el alta médica para finalmente estar a la disposición del entrenador. Y vamos justamente ahora a hablar de Matías Suárez, porque cada vez que Suárez se lesiona siempre genera mayor preocupación que cuando se lesiona cualquier otro futbolista, porque claramente no es lo mismo teniendo en cuenta todo lo que sucedió el año pasado
todo el mundo está latente para saber específicamente cuál es la lesión que tiene Matías Suárez y después cuánto tiempo le va a llevar recuperarse, porque también tarda normalmente más tiempo que el resto de los jugadores. El gran dilema durante las últimas horas para Marcelo Gallardo fue tratar de saber, junto con su cuerpo técnico y también con los médicos del plantel, si Suárez podía al menos jugar unos minutos mañana frente a Alianza Lima. Finalmente esto no será posible. Luego de un 2021 plenamente accidentado, en el primer semestre, además de lesionarse, sufrió COVID y prácticamente no tuvo continuidad. En el segundo semestre lo arrancó muy bien, con un gran nivel y siendo prácticamente el mejor jugador del equipo, pero una vez le sucedió lo de su rodilla, le tuvieron que realizar una artroscopía por la sinovitis, se le acumulaba mucho líquido en ese lugar del cuerpo y estuvo prácticamente 5 meses parado hasta principios de marzo de este 2022. Este miércoles se cumplirán justo 21 días desde que se confirmó que sufrió una distensión en el sóleo derecho que lo mantuvo afuera de los últimos 4 partidos oficiales y que le pusieron ya afuera del compromiso frente a Alianza Lima este miércoles, por lo que en total serán 5 partidos los que estará afuera del equipo y veremos en definitiva si puede estar en el debut de River en la liga profesional. Cabe destacar que además del partido que tendrá que jugar mañana frente a los peruanos, luego River tendrá 12 días de margen hasta el domingo 5 de junio, que como dije será el inicio de una nueva competencia. Suárez pudo disputar solamente 11 partidos este año con un total de 410 minutos oficiales. Allí marcó 4 goles, 2 de ellos correspondientes a la Copa Libertadores. El primero justamente frente a Alianza Lima en Perú en la victoria por 1-0 y el segundo frente a Colo-Colo en el triunfo por 2-1 en Chile. Tanto en el entrenamiento del domingo como en el del lunes, realizó trabajos de gimnasio y de fortalecimiento en la zona a la espera de poder recibir el alta médica correspondiente como para estar a disposición del entrenador. Pero la situación se tornó cada vez más complicada porque si bien responde con una buena exigencia, la realidad es que es muy distinto jugar partidos oficiales. Y si bien también es cierto que de ninguna manera el muñeco pensaba ponerlo como titular, porque si hubiera estado disponible únicamente hubiera entrado algunos minutos en el segundo tiempo, como el partido no tiene ninguna mayor dificultad en cuanto a lo que puede llegar a ser la clasificación de River, porque como dije, el Millonario no se juega nada más allá de ver en qué posición en la tabla de los primeros finalizas, porque ya ganó el grupo con bastante autoridad, le lleva 6 puntos a los segundos. Recordemos que River tiene 13 unidades, mientras que Colo-Colo y Fortaleza tienen 7 y se estarán disputando el segundo lugar de la zona en su respectivo partido, que se enfrentarán entre sí en Santiago a la misma hora que River estará jugando como local frente a Alianza Lima en el Monumental. En este momento lo principal es que Matías Suárez se sienta lo mejor posible y si bien es cierto que una distensión normalmente lleva 14 días, Suárez lamentablemente ha tardado una semana más en recuperarse y se espera que sí en los próximos días se cure definitivamente. Y ahora vamos a hablar de una noticia bastante rara porque únicamente hay un par de medios de Brasil que se hicieron eco de esto, pero teniendo en cuenta que de los 2 jugadores que vamos a estar hablando en cuestión podrían llegar a irse de sus respectivos equipos en este mercado de pases, vale la pena repasar lo que dijeron estos medios partidarios de Brasil. En primer lugar, Nicolás de la Cruz, que tiene una promesa de venta, y por el lado del equipo brasileño, que es Atlético Mineiro, Diego Godín, que si bien es cierto que en primera instancia llegó a principios de año al conjunto de Brasil, si llega un buen ofrecimiento podría llegar a abandonar el equipo de Belo Horizonte porque en un principio no sería tenido en cuenta. En Brasil comenzó a sonar fuerte la versión de un interés por parte del más grande en justamente el central uruguayo que se desempeña en el Mineiro, y también dicho club estaría tras los pasos de Nicolás de la Cruz. El libro de pases en Argentina se abrió ayer, lunes 23 de mayo, y se sabe que será un mercado bastante extraño y con urgencias, porque en la mayor parte del mismo se estarán disputando competencias oficiales. El próximo fin de semana no, pero el otro comenzará el campeonato local y durante todo el mes de junio habrán partidos oficiales al mismo tiempo que se podrán incorporar y vender jugadores. Es cierto que el periodo de transferencias estará abierto hasta la primera semana de julio, pero como dije, ahora nuestra competencia empezará el primer fin de semana de junio y los octavos de final de la Copa Libertadores se encuentran a la vuelta de la esquina. Es por eso que River no tiene mucho tiempo para conformar su plantel de cara al segundo semestre. En cuanto a las bajas, se sabe que Julián Álvarez partirá al Manchester City, por suerte luego de disputar la siguiente fase de la Libertadores, pero el muñeco y la dirigencia ya trabajan fuertemente para encontrar a su reemplazante.
Ahora bien, se estima que Julián Álvarez no sería la única baja en este mercado y uno de los jugadores que podría salir es Nicolás de la Cruz, un volante muy bueno que se encuentra en un gran nivel, y en Brasil aseguran que el Atlético Mineiro estaría tras los pasos del mediocampista uruguayo que se está jugando su lugar en el Mundial de Qatar a fin de año. El futbolista no vería con malos ojos emigrar, pero en primera instancia lo haría al fútbol europeo. River cuenta con el 30% del pase y el Liverpool de Uruguay, club en el que hizo todas sus divisiones inferiores, con el 70% restante, pero el más grande ya negoció con los uruguayos para recibir una suma importante de dinero ante una posible venta, alrededor de 9 millones de dólares. Habrá que ver cómo sigue esta historia, pero el galo podría llevarse de River otro volante imprescindible para Marcelo Gallardo, tal como lo hizo con Nacho Fernández a inicios del 2021. Justamente ambos clubes tienen un conflicto en las últimas semanas por ese tema. River demandó ante la FIFA al Atlético Mineiro por el incumplimiento del pago de una cuota del pase de Fernández y la casa madre del fútbol a nivel mundial falló a favor de River. Igual, más allá de este tipo de problemas, nada imposibilita que vuelvan a negociar entre sí. De hecho, lamentablemente es habitual en el mundo del fútbol que más allá de que un equipo le deba dinero a otro, pueda seguir incorporando jugadores. Yendo más a la noticia de la cual estamos hablando ahora, distintos portales brasileños afirmaron que el Atlético Mineiro estaría entre los pasos de la Cruz y que River estaría tras los pasos de Diego Godín. La realidad es que el millonario cuenta con bastantes centrales, pero también es cierto que algunos de ellos podrían salir tanto en este mercado de pases como en el de finales de este 2022. González Pires se interesa en Estudiantes, Pinola y Maidana podrían dejar la actividad profesional y tanto Paulo Díaz como Héctor David Martínez son jugadores que despiertan interés en equipos importantes de Europa. Es por eso que si llega una buena oferta por ellos, el millonario podría transferirlos. En primera instancia todo esto serían solamente un par de rumores. En primer lugar, porque como dije, el millonario no tendría la intención de incorporar zagueros ahora. Y en segundo, porque en caso de irse, De la Cruz lo haría únicamente al fútbol europeo. Y ahora vamos con una buena noticia en cuanto al aspecto económico, y es que el Sevilla de España clasificó a la próxima edición de la UEFA Champions League que se estará disputando en la temporada 2022-2023, y debido a esto, por una cláusula que aparece en el contrato de transferencia, River recibirá una suma importante de dinero por Gonzalo Montiel, jugador que hoy por hoy está vistiendo la camiseta del equipo de Andalucía. El conjunto español se metió en la fase de grupos del torneo más importante del mundo a nivel clubes y el más grande, como dije, recibirá una importante suma de dinero ya que forma parte del contrato que se firmó en el momento en el cual Gonzalo Montiel fue transferido en agosto del año pasado. A mediados del 2021 Sevilla vino a la carga por el lateral derecho de River y compró al jugador en alrededor de 6,5 millones de euros limpios por el 100% del pase a uno de los mejores laterales derechos de la historia del club. Desde ese entonces Marcelo Gallardo probó con varios futbolistas en ese puesto. Fue primero Milton Casco, que cambió de jugar de lateral izquierdo a lateral derecho, después Alex Vigo, Robert Rojas es quien más se ha adueñado de ese puesto, pero lamentablemente se lesionó feo en el partido contra Alianza Lima y Perú, y es por eso que hoy ese lugar de la cancha se lo están debatiendo entre Marcelo Andrés Herrera y Emanuel Mamana. Reemplazar a Montiel no fue una tarea sencilla, sin embargo se puede decir que en el momento en el que Rojas jugó en ese lugar, estuvo claramente a la altura de las circunstancias. Volviendo a Montiel, su presente en el Sevilla es muy bueno. Es cierto que en un momento fue titular indiscutido, pero hoy por hoy alterna titularidad con suplencia con un histórico del elenco español como lo es Jesús Navas, que además fue campeón del mundo con España en el año 2010, y dependiendo del rival, el entrenador Julen Lopetegui pone como titular a uno u a otro. Sevilla realizó una muy buena liga, de hecho en un importante tramo fue el equipo que peleó mano a mano el torneo con el Real Madrid, llegó a estar puntero del campeonato local, pero en la recta final, en los últimos 10 compromisos, el merengue sacó una diferencia difícil de igualar. Sevilla se pinchó un poco, no pudo seguir con la senda de triunfo que venía teniendo y fue hasta superado por el Barcelona y el Atlético Madrid, pero al final de dicho certamen el equipo de Andalucía finalizó en el cuarto lugar y eso indica que clasificó a la próxima Champions League y jugará la fase de grupos. Sin embargo, vamos a hablar ahora directamente de la noticia que involucra a River, y es que el millonario va a recibir medio millón de euros, 500.000 de la moneda europea, ya que en el contrato que firmaron River y Sevilla por la transferencia de Gonzalo Montiel se especificó que uno de los objetivos por los que el millonario cobraría estos 500.000 euros sería si justamente el conjunto de andaluz
Blues clasificaba a la fase de grupos de la Champions League, y como eso sucedió en los días anteriores, en las siguientes semanas las arcas del club recibirán un importante ingreso de dinero en un momento clave, ya que este €500,000 podría significar que River pueda hacer una mejor oferta por ciertos jugadores que quiera incorporar. El libro de pases ha comenzado y es por eso que desde las oficinas del más grande necesitan todos los ingresos posibles para justamente incorporar futbolistas, mejorar el plantel para que Marcelo Gallardo pueda armar el mejor equipo posible y así pelear tanto la liga profesional como las fases finales de la Copa Libertadores. Y ahora vamos a referirnos a cómo sería el partido de despedida de uno de los jugadores más queridos, no solamente del último tiempo en River y de la era Gallardo, sino de toda la historia del club, porque si bien es cierto que es bastante exagerado comparar a Leonardo Ponzio, que es el jugador, o mejor dicho, el ex jugador de quien vamos a hablar ahora, con los grandes ídolos que ha tenido el millonario en la historia, la realidad es que en este nuevo milenio Ponzio ha sido de lo mejor dentro del campo de juego y también por todo lo que ha dado. Afuera de él ha sido un referente en el plantel en los últimos años, ha jugado 10 años consecutivos con la camiseta del más grande desde que volvió para ascender al equipo a inicios del 2012, se retiró el año pasado y hoy por hoy están viendo cuándo podría realizar su partido de despedida. En primera instancia hay que decir que el León sigue en plena recuperación tras su rotura de ligamentos. Recordemos que representando a su equipo, el William Kennis, lamentablemente sufrió esta dura lesión y es por eso que hoy por hoy no está realizando ninguna actividad física más allá de que, como dijimos, no está ya jugando al fútbol profesionalmente. En los próximos días se podría dar a conocer la fecha en la cual tendrá su merecido partido homenaje en el Estadio Monumental. El mediocampista dejó la actividad profesional en diciembre del año pasado y lo hizo a lo grande. Ingresó unos minutos en el partido en el cual River se coronó campeón tras ganarle 4-0 a Colón de Santa Fe y levantó el trofeo de campeones que enfrentaba al campeón de la Liga Profesional, que había sido el Millonario, con el ganador de la Copa Liga Profesional del 2021, que había sido el equipo sabalero. Además, hay que recordar que un par de semanas atrás Ponzio había sido titular en el cotejo en el cual River derrotó 4-0 a Racing en el Antonio Vespucio Liberty, que significó en ese entonces que River volviera a consagrarse campeón a nivel local en cuanto a liga hablamos después de 7 años. Ponzio no había sido casi titular durante todo el campeonato, sin embargo en aquella oportunidad Enzo Pérez había sufrido con anterioridad una lesión muy dura en uno de sus codos, recordamos, y Zuculini estaba suspendido por acumulación de amarillas. Es por eso que ahora pasó a ser el futbolista con mayor cantidad de títulos en la historia de River y se vendrá su partido homenaje. Si bien resta la confirmación exacta de la fecha, se estima que será entre fines de octubre y principios de noviembre, una vez finalice la actividad tanto en la competencia local como en el ámbito internacional a nivel clubes y obviamente en la previa 2 semanas antes de aproximadamente de lo que será el inicio del Mundial de Qatar. La empresa encargada de la organización será WFG, la misma que organizó las de Fernando Cabenagui y Rodrigo Mora, que son las dos que se realizaron justamente durante el mandato de Marcelo Gallardo como director técnico de River. En cuanto a los equipos, porque recordemos que siempre que se juegan estos partidos amistosos hay 2 equipos que son bastante ficticios. En primera instancia enfrentará un equipo mix de los compañeros de Ponzio en River y otros amigos que le dio el fútbol al capitán, que no tienen quizás tanta relación con el millonario y que no están tan ligados al fútbol. Obviamente, para saber todo esto con especificación y con total claridad, falta todavía muchísimo. Ponzio deberá en primera instancia recuperarse de su dura lesión y posteriormente, junto con los dirigentes del más grande, organizar este partido de despedida que casi con seguridad está asegurado y obviamente lo tiene muy bien merecido. Y ahora vamos a hablar más específicamente de nombres concretos del mercado de pases. En primera instancia, de un futbolista que podría llegar a ser refuerzo gratis, es quien ven en pantalla, es Emiliano Vecchio, que no tiene club hoy por hoy y que él mismo confirmó en su momento, hace más de un año, que se comunicó directamente con Marcelo Gallardo y que el entrenador de River le había pedido, o mejor dicho, le había preguntado si quería ponerse la banda. Por distintas circunstancias, en aquel entonces no se dio la posibilidad de que ni siquiera se iniciaran negociaciones, pero en esta oportunidad no hay que negociar con ninguna otra institución como sí había que hacerlo en aquel entonces, y es por eso que las chances aumentan, pero claramente lo que falta es saber si Gallardo lo quiere o no como refuerzo de River. Vecchio tiene 33 años, se desempeña generalmente como mediocampista ofensivo o un segunda punta detrás del centrodelantero. Fue la figura de Rosario Central en el último año y medio desde que el fútbol regresó después del parate por la pandemia.
por allá en octubre del 2020 y hasta finales del año pasado, prácticamente 15 meses, fue el mejor jugador del equipo rosarino. Ya en este año, por situaciones que se dieron, no tuvo tanta continuidad y eso terminó desembocando en su salida. Es un futbolista que se hace claramente cargo del equipo y que tiene muy buenas virtudes dentro del campo de juego. Vecchio dejó de ser oficialmente jugador de Rosario Central al firmar la rescisión de su contrato con el club rosarino, que finalizaba recién en diciembre del año próximo, el 31 de diciembre del 2023. El futbolista se había convertido en un referente del plantel junto a Marco Rubén, que terminó retirándose del fútbol, y es por eso, esta es otra de las razones por las cuales Vecchio lamentablemente no va a continuar, no ha tenido el apoyo de ninguno de los jugadores, o mejor dicho, de sus compañeros en el plantel. Era uno de los futbolistas que durante la dirección técnica del ex entrenador de Rosario Central, Cristian El Kili González, se había convertido en uno de los grandes referentes. Ahora, ya sin el entrenador y con la asunción del nuevo director técnico, que es Leandro Somoza, prácticamente dejó de ser tenido en cuenta. Hace ya unos días que el jugador se encuentra en la condición de libre y obviamente ya tiene varios pretendientes. Independiente, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata y Talleres de Córdoba estarían interesados en hacerse con los servicios del talentoso futbolista. Vecchio terminó su relación con Central y no de la forma que él hubiese esperado. En principio, su idea era retirarse con la camiseta del equipo rosarino, pero una sucesión de problemas que tuvo en el último tiempo con el entrenador de turno y dirigentes motivaron a que su pensamiento totalmente se diluyera. Se tuvo que ir por la puerta de atrás con declaraciones cruzadas y broncas intensas entre ambas partes. La salida tuvo algunos adeptos a la determinación, pero también indignación por la partida de un volante muy talentoso que ha dejado todo cada vez que vistió la camiseta de Rosario Central acá en el fútbol argentino. La llegada del nuevo director técnico dejó definitivamente relegado al jugador de la consideración entre los titulares y terminó por complicar la situación del número 10, que en principio nunca quería renunciar a Rosario Central, pero no contó con el apoyo ni del plantel ni de la dirigencia y tuvo que decirle adiós al canalla. ¿Dónde aparece River en todo esto? Marcelo Gallardo lo quiso, se sabe que el muñeco es de ir en los siguientes mercados de pases por futbolistas a los que ya ha ido en anteriores recesos, y es por eso que, si bien no necesita hoy por hoy un jugador en ese lugar del campo de juego, si algún mediocampista llega a abandonar la institución de Núñez y River sí o sí necesita incorporar jugadores en ese sector del campo de juego, al no tener que negociar con la comisión directiva de Central y únicamente tener que hablar con su representante para negociar el contrato individual del futbolista, es probable que al menos pueda haber un llamado y ver cuáles serían las intenciones del jugador. Y otro jugador del que vamos a hablar y que puede llegar a ponerse la camiseta de River, en este caso a mi entender es bastante más complicado porque va a haber que poner una suma de dinero bastante grande como para hacerse cargo definitivamente del contrato que tiene Diego Baloyes con Talleres de Córdoba. Vamos a ver en definitiva qué es lo que sucede, porque las características del futbolista en cuestión le gustan mucho al muñeco Gallardo. Baloyes es un futbolista extranjero por el que River ya preguntó, y de hecho el presidente de Talleres de Córdoba confirmó que si bien no hay negociaciones directas y formales, ¿qué quiere decir esto? Que todavía River no ha presentado ninguna oferta verdaderamente concreta, la realidad es que ya han preguntado por él desde la institución de Núñez y los sondeos son totalmente ciertos. Baloyes tiene 25 años y viene creciendo en la Liga Argentina, en donde, como ya sabemos, viste la camiseta de Talleres de Córdoba, con la que ha tenido grandes actuaciones siendo determinante en varios partidos de la T. En primera instancia, es cierto que los dirigentes del equipo cordobés no lo dejarían ir por menos de 7 millones de dólares, que es el valor de su cláusula de rescisión, o la compra del porcentaje que ellos poseen. Cabe recordar que Talleres conserva el 70% de los derechos del jugador colombiano. Teniendo en cuenta esto, claramente la parte económica es el principal inconveniente para el traspaso de Baloyes a River, pues su costo haría que la dirigencia en un principio se incline por otras alternativas. En la actual campaña de Talleres, el colombiano disputó un total de 21 partidos y anotó 5 goles. Precisamente uno de los tantos se los convirtió a River en el triunfo de su equipo el 20 de abril en la victoria por 1-0 por la fecha 11 de la zona A de la recién terminada Copa Liga Profesional del Fútbol Argentino. Yendo más directamente a lo que podrían ser las negociaciones, el presidente de Talleres, André Fassi, aseguró que además de River hay ofertas del mercado europeo, de Brasil y de la Major League Soccer, la MLS, que es la liga de los Estados Unidos, y que Baloyes prácticamente no tiene chances de continuar en Talleres, más allá de que el equipo de Córdoba clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores, ha salido segundo y es probable que pueda llegar a ser rival de River. Recordemos que el más grande estará en el Bombo 1 en el sorteo del próximo viernes 27 de mayo, mientras que el equipo cordobés aparecerá
será en el Copos Dors. Claramente, si salen como rivales en los octavos de final, sería aún más complicado que pudiera negociarse para que Baloyes sea refuerzo de River, porque Talleres estaría técnicamente reforzando al rival directo en la Copa Libertadores. Hubo un equipo cuyo nombre no salió a la luz de Brasil que habría realizado un ofrecimiento concreto. La propuesta habría sido de un monto que rondeaba los $2,5 millones por el 70% de los derechos del futbolista. Claramente los directivos de Talleres decidieron rechazarla, ya que consideraban que el porcentaje que ellos poseen del jugador vale alrededor de entre 5 y 6 millones de la moneda americana. La pregunta que nos hacemos ahora, ¿estaría dispuesto River a abonar esa cantidad de dinero por Baloyes? En principio la información diría que no, porque River únicamente estaría dispuesto a realizar un gran gasto por un jugador en este mercado de pases por el futbolista que vendría directamente a ocupar el lugar de Julián Álvarez, es decir, un centro delantero. Baloyes es un futbolista que puede jugar en el sector ofensivo de un equipo, pero la realidad es que no se desempeña en esa posición. Juega más como extremo o como un mediapunta. Si lo comparamos con algún futbolista del actual plantel, se puede decir que es parecido a Ezequiel Barco. Veremos en definitiva qué sucede, pero en principio Baloyes, si bien está en la mira de River y le gustan muchísimo sus condiciones al muñeco, estaría bastante complicado que pudiera llegar a convertirse en refuerzo. Vamos a repasar un poco lo que le viene a River, teniendo en cuenta que ya se acaba este primer semestre. River logró clasificar a la siguiente ronda de la Copa Argentina tras derrotar a Deportivo Laferrere. Lamentablemente quedó afuera en los cuartos de final de la Copa Liga Profesional, aunque lo positivo es que terminó segundo en la tabla general con 29 puntos a solo una unidad de Racing. ¿Qué quiere decir esto? Que está bien posicionado para la clasificación a las copas del 2023, ya que como sabemos la suma de esos 29 puntos estarán complementados con los puntos que haga River en la próxima liga profesional y de ahí saldrán los clasificados a las Copas Libertadores y Sudamericana del próximo año. En la Libertadores justamente mañana jugará su último partido en la fase de grupo frente a Alianza Lima y el próximo viernes se realizará el sorteo. Por ahora no sabemos con exactitud qué rivales podrían llegar a tocarle a River, únicamente Talleres está asegurado en el Copón 2, pero puede haber bastante cruces interesantes. Obviamente voy a sacar un video cuando sepamos de esto, y en cuanto al mercado de pases, lo único que se sabe hoy por hoy con certeza es que Julián Álvarez se va a ir. No hay ningún jugador todavía que esté cerca de llegar, ni ningún otro que su salida esté asegurada. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.